Que tengan un buen día, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. A continuación vamos a escuchar una prédica corta del pastor Juan Astor. ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos que me están viendo? Hoy también es un día muy hermoso aquí en Jujuy, Argentina. De Jujuy, Argentina, para todo el mundo. El título de la prédica: Consecuencias del pecado. La bendita palabra de nuestro Señor la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3. Amén. Consecuencias del pecado. Cuando estaban en el desierto, todos los israelitas comenzaron a murmurar contra Moisés. Murmuraban contra Moisés y Aarón. Y les decían: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir en Egipto, porque allá nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos hasta llenarnos, hasta saciarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Este capítulo 16 del libro del Éxodo trata de la provisión del Señor. Cuando el pueblo se enfrentó al hambre, poco antes Dios había liberado a los israelitas de los egipcios y les había conseguido agua potable para calmar la sed en Mara. Ahora el pueblo se enfrentó con otro peligro del desierto: la falta de alimento. Hacía un mes que habían salido y se habían terminado los alimentos que ellos habían llevado. Dios no había satisfecho las necesidades de Israel con anticipación. El propósito de Dios era probar la fe ante estas circunstancias. Y Dios les suplía sus necesidades conforme a la urgencia en el momento oportuno. La providencia de Dios para con su pueblo lo demostró al cuidarlos. Pero con mucha frecuencia Israel murmuraba contra Moisés y Aarón, con la desesperación provocada por la sed y ahora con el hambre. El pueblo volvió a pensar en la comida de Egipto y más aún ahora a desear la muerte en Egipto en vez de morir de hambre en el desierto. Y decían: por lo menos había carne y pan en Egipto, el país de sus amos. Con él se habían olvidado de la pena de la esclavitud y por el estado psicológico del momento. Acusaron a Moisés y a Aarón de haber planeado la muerte del pueblo de Israel en el desierto. Leamos la siguiente palabra. Números capítulo 14, 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado
la verá. Números 14, 22 y 23. Mis queridos amigos y hermanos que me están viendo, este pueblo murmuraba mucho contra Moisés y Aarón, y el murmurar es pecado. Jehová es un Dios justo, además de misericordioso. El pueblo es culpable, y aunque perdonado, no puede escapar a las consecuencias prácticas de su pecado. Aún Dios no puede bendecir a un pueblo que ha visto tantas señales de su poder y todavía responde con una rebeldía que se basa en su falta de fe. En cada circunstancia, la respuesta del pueblo es de probar a Dios en vez de confiar en Él, en vez de tener fe en Dios. Su falta de fe bloquea las bendiciones que Dios nos quiere dar. Por eso Dios no dejó que esta generación entrara a la tierra prometida. La primera generación que vagó por el desierto murieron y no entraron. Solamente entraron los hijos de esta generación. Solamente entraron la segunda generación con Josué y Caleb. Ellos son los que entraron a la tierra prometida. Los demás murieron por causa de su pecado. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mi querido hermano, las consecuencias del pecado existen. Dios nos perdona el pecado, pero no se olvida de las consecuencias. Amén.